2. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a Hebreos. Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. ¿Lo tenemos? Todavía no, así que busquen. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oro, Señor, a esta hora para que utilices mi mente, mi voz, mi corazón, que podamos, Señor, aprender qué es la fe. Que podamos, Señor, aprender de los atributos de la fe. Que podamos aprender, Señor, que desde que nacemos, cada uno de nosotros tiene una fe en nuestro interior. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy vamos a iniciar un estudio que creo que vamos a cubrirlo en 2 o 3 jueves, en el cual estaremos aprendiendo que como creyentes tenemos que tener, como creyentes tenemos que aprender a desarrollar la fe que Dios nos ha dado, porque a través de las enseñanzas no bíblicas podemos ver cómo la gente, a través de esa fe personal, esa fe de sobrevivencia que hay en cada ser humano, puede llegar y hacer grandes cosas. Y uno de los mayores ejemplos que hay en el área secular es Steve Jobs. Y este es el famoso empresario que se tuvo fe. Se tuvo fe en que él podía iniciar una nueva plataforma en el área de la informática. Y a pesar de sus limitantes, y a pesar de que quizás en su momento muchas personas le dijeron: no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, no vas a llegar a la meta, esa persona se tuvo fe en ¿quién? No en Dios. Porque ahorita no hemos entrado al ámbito espiritual. Se tuvo fe en ¿quién? En sí mismo. De que podía alcanzar y llegar a lo que él se había establecido. Entonces, no necesariamente hay que ser cristiano para tener fe, sino que Dios, desde nuestra naturaleza, desde el momento que nos creamos, oiga bien, en el vientre de nuestras madres, como espermatozoide individual, tuvimos fe que íbamos a alcanzar ¿qué? El óvulo para ser fecundado y poder nacer. Desde ahí viene la fe natural, la fe que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, podemos decir que como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque si alguien del mundo, si alguien en el área de secular tiene la fe suficiente como para alcanzar lo que se propone, ¿por qué no lo voy a alcanzar yo siendo un hijo de Dios? ¿O no, iglesia? Y por eso dice: es pues la fe, la certeza, dice. Cuando alguien agarra una flecha y un arco, ¿cuál es su expectativa? Pegarle al blanco, al centro. Y tiene la fe y tiene la convicción de que en ese su último tiro va a pegar en el centro. Pero ¿qué lo ha movido, oiga bien, a esta persona para tener la fe
que su flecha va a llegar al centro? La preparación que ha tenido en su camino. Entonces yo como creyente, oiga bien, tengo que hacer que de mi interior crezca la fe que el Señor me ha dado. Y no dejar, oiga bien, que nadie, ni nadie me pueda quitar lo que el Señor me ha entregado. Este crecimiento, oiga bien, es parte esencial del andar cristiano. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si no tengo fe. Porque con fe se cree para creer, dice la palabra. Entonces, si yo no tengo fe, no puedo decir que soy un hijo de Dios. Porque si Cristo está en mí, es porque, aparte de la fe que yo traigo naturalmente, Él ha puesto ¿qué? Un tamaño de fe diferente al que el de afuera tiene. Y esa es la fe con la que se batalla en el ámbito espiritual. Y hoy regresamos al famoso Steve Jobs, un gran empresario. Cuando sacó el primer iPod, oiga bien, vendió más de 3 millones de iPod, cuando él pensó que ni los iba a vender. Se quedó hasta admirado porque en los primeros 5 días ya no había, porque había revolucionado la tecnología de que usted podía andar 1000 canciones en un aparatito. Cuando antes para andar con 1000 canciones usted tenía que andar con una gran maleta de discos, ¿va? Y con una gran maleta llena de baterías para andarlo escuchando. Pero este hombre tuvo fe. Pero esta fe es la fe natural. Esta es la fe que en el momento de mi enfermedad, la fe esa me mueve ¿a qué? A mi cuenta de ahorros. Esa fe me mueve a ir donde el médico. Esa fe me mueve a buscar a un amigo para que me ayude. Pero la fe que Dios nos pone cuando venimos a los pies de Cristo es esa fe, oiga bien, que entiende lo sobrenatural de Dios. Y usted dice, hey, ¿y usted no tiene cáncer? Sí, pero yo estoy confiando en Dios. ¿Y qué le decimos nosotros como Matafé? Vaya que le mediquen, hombre. Vaya que le pongan las quimios. Si por algo Dios ha dejado la ciencia. Pero esa es mi fe, iglesia. Pero la fe del hermano es más sobrenatural que la que yo tengo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho crecer su fe. La Biblia misma nos enseña, oiga bien, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. ¿Y por qué no puedo agradar a Dios? Porque Dios sabe que yo no creo que Él pueda hacer cosas grandes en mi vida. Y por eso, esa frase que a mí me impactó y me gustó y que la repito por muchas veces, oiga bien, Dios es capaz de hacer lo que usted y yo podamos creer. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cree usted o creemos todos los que estamos aquí que Dios me puede sacar de la situación que estoy viviendo? Yo sí creo. Y así como a la iglesia de Apocalipsis le dijo, pero vas a durar 10 años. También mi prueba tiene una fecha de caducidad. Si espero en Dios, si activo mi fe en Dios, si durante el problema, si durante la circunstancia, oiga bien, yo no pongo mi voluntad y le empiezo a cambiar el camino a lo que Dios tiene preparado. Entonces, la misma Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y viene Dios y nos dice, te entregué a mi Hijo para justificarte, para levantarte, para librarte de la condenación eterna, y aún así no crees que yo puedo hacer cosas grandes contigo. Lo mismo pasó en el desierto con su pueblo Israel. Te he sacado de Egipto. ¿No viste las 10 plagas que le mandé a los egipcios y que terminamos derrotando todos los dioses que ellos tenían? Y ahora que vienes en el desierto, estás acercando contra mí. ¿No tienes fe que te voy a llevar a la tierra prometida que le juré a tu padre Abraham? ¿No lo crees?
muchos de nosotros vemos milagros en personas y no creemos que Dios puede hacer un milagro en nosotros. ¿Y qué dicen? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en mi problema, al que dejo de último, ¿a quién es? Al Señor. Ese es el último que busco, iglesia. A Dios es el que dejo como amuleto. Por si los demás no pueden, Dios ya puede. Entonces ¿por qué no busco primero a Dios? Sino que primero voy a tener hermana Yolanda, ayúdeme. No tendrá ahí unos $5. Estoy mal. ¿Y qué te da el pastor? No tengo. Más que dicen que los pastores como la paz. Y me voy a buscar otra hermana. Mira, no tiene. Cuando directamente puedo ir donde quién. Amén. Pero a Dios lo dejo de último. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe, si quieren búsquenlo en su Biblia para que lo subrayen, y de ahí lo leemos. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que lo busca. Entonces, si yo busco a Dios en espíritu y en verdad, ¿creen que Dios me va a mandar con las manos vacías? ¿Ah? No. Pero ¿cómo tengo que buscarlo? En espíritu y en verdad. A Dios no lo puedo buscar a medias. A Dios tengo que buscarlo con un corazón sincero. Así como cuando usted andaba enamorando a la que hoy es su esposa, ¿verdad? ¿Cómo le enamoró? Sinceramente. Hasta le dijo que le iba a bajar las nubes, le iba a bajar el cielo, le iba a bajar la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque usted se lo estaba expresando como sinceramente. Y su señor, a pesar que era mentira, porque no lo iba a poder bajar, ¿qué hizo? Creer en usted. Creer en usted. Y muchos de los que estamos aquí ya tenemos nuestros dillitas de estar con la misma señora. ¿Por qué? Porque ella no creyó. Porque, oiga bien, dependió, yo tengo una familia de mí como hombre. No. ¿De quién dependió? De la señora. Porque si ella no hubiera creído todas las mentiras que le dije, no la tuviera. Pero ¿qué tuvo esa mujer? Tuvo fe. Dijo: con este voy a hacer mi vida. Aunque podríamos preguntarle, ¿se volvería a casar o de comer? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene fe. Y esa es la fe de supervivencia. Es la fe que todos tenemos. Es la fe que usted pone en sus hijos cuando le dicen: este mes voy a levantar las calificaciones. ¿Qué tiene usted? Voy a tener fe en que lo va a lograr. Como vemos, podemos entender, oiga bien, que la fe es un ingrediente, no solo necesario, sino un ingrediente primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios en su vida. Entonces, en la prueba, en la dificultad, yo tengo que agradar ¿a quién? A Dios. Y en vez de empezar a renegar, mejor tengo que ver qué propósito Dios tiene en la prueba en mi vida. Y no es casualidad los problemas que estemos viviendo, decía alguien, sino que son causalidades. Hay una causa que ha traído ese problema a mi familia. Hay una causa que ha traído esa enfermedad a mi vida. ¿Y eso qué es? Es que yo agrade a Dios por sobre todas las cosas. Que lo busque, oiga bien, con un corazón sincero. Y por eso dijimos al inicio, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero tiene que ser una oración verdadera,
no una oración del diente al labio. Entonces, vamos a ver, ¿qué es fe? Y la mejor definición de fe que podemos encontrar la escribió el apóstol Pablo en Hebreos. El escrito que Pablo hizo a la iglesia de Hebreos es donde más claramente habla acerca de la fe. Y en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo trae muchos nombres o patriarcas del Antiguo Testamento, oiga bien, que sin haber visto a Dios, le creyeron. Y el primero que le creyó a Dios, ¿quién fue? Abraham. Él fue el primero que le creyó. Entonces, el apóstol Pablo nos deja la mejor definición en Hebreos 11:1, la cual dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Dios, oiga bien, tiene la autoridad para en esta noche quitarme todos los problemas que yo tengo. Pero lo creo yo. Dios tiene la autoridad, oiga bien, para en esta noche tocar su cuerpo y sanar. Pero lo creo yo. Entonces, el apóstol Pablo en la carta de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperaba yo de parte del Señor en esta noche? Una respuesta. ¿Habré recibido la respuesta de Dios? Y la respuesta no necesariamente, oiga bien, tiene que ser la respuesta de un milagro. ¿Está escuchando? Sino que la respuesta de Dios pudo haber sido en esta noche que me dijo: deja lo que estás haciendo y por eso no llegues a nada. Esas son las respuestas de Dios. No necesariamente tiene que ser que hoy recibí mi milagro, no. Hoy Dios me dijo: esto lo estás haciendo mal y lo tenés que cambiar. O posiblemente hoy usted y yo recibimos nuestro milagro. ¿Por qué? Porque ya cambié lo que tenía que haber cambiado para esta noche. Pero Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene, oiga bien, una salida para su problema, para su enfermedad, para la dificultad que puede estar viviendo o podamos estar atravesando. Dios siempre tiene una salida. En el libro de los jueces levantó a 12 jueces. ¿Para qué? Para mostrarles siempre una salida a su pueblo. Oiga bien, ahí dice, uno dice que son 13, pero hay uno que no es tomado en cuenta porque era demasiado violento y sanguinario. Pero Dios siempre tendrá la salida a mi dificultad, siempre y cuando vea en mí que esa fe que yo he logrado desarrollar, ¿a dónde? En mi corazón. Esa fe que me mueve, esa fe que me invita a que mi mirada y mi confianza siempre tienen que estar puestas ¿en quién? En Jesús. Van a venir problemas todos los días, hermano. Van a venir dificultades todos los días. ¿Va a tener problemas en su hogar? No todos los días, de vez en cuando. Pero, ¿siempre le va a dar una salida al Señor? Sí. Y una de las primeras salidas de los problemas de la familia, ¿cuál es? Quédese calladito. Quédase callado. Entonces, el apóstol Pablo nos deja en la carta de Hebreos el verdadero significado de lo que es la fe. Y es la certeza y la confianza que usted y yo debemos de tener en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces podemos concluir en esta noche en 3 puntos, que es la fe. Número 1, la fe, oiga bien, dice que es la seguridad firme que tenemos que tener ¿en quién? En Dios.
Porque si yo le creo a Dios a medias, el milagro se va a tardar. ¿O no? Porque cuando yo no tengo la seguridad firme en Dios, entonces vengo yo y le quiero ayudar a Dios. Entonces meto mis manos. Y cuando meto mis manos en la obra que Dios está haciendo, ¿qué pasa? La arruina, hermano. Entonces, yo tengo que tener la seguridad firme en mi fe. Número 2, la esperanza segura. Por ahí dicen, va, que la esperanza es lo último que se pierde. Porque la esperanza seguirá siendo verde, pero no es perecer, va, que seguirá siendo verde, sino que es la esperanza en ¿quién? En Dios, hermano. Esa esperanza que tenemos que tener de seguridad, que Dios va a escuchar nuestra oración, que Dios va a hacer cosas grandes en mi vida, que Dios podrá restaurar mi hogar, que Dios podrá sacarme adelante, que Dios podrá sacarme de ese callejón sin salida, que Dios, oiga bien, podrá marcar la vida de mis hijos, la de mi familia, y yo voy a poder ver los frutos al final de la jornada. Número 3. Tengo que tener el convencimiento total. Eso quiere decir que yo no puedo estar dudando del poder de Dios. Yo tengo que estar convencido, hermano. Yo tengo que estar convencido que Dios va a derribar esos muros. O los israelitas no estuvieron convencidos cuando empezaron a girar alrededor de Jericó. ¿Ah? Todos los días marchaban, todos los días, vamos, démosle, hemos creído en Dios, y ahí iban. Cuando fueron a revisar la tierra de Canaán, ¿cuántos mandaron? 12 van. ¿Y cuántos regresaron convencidos? 2, y los otros 10, ahí venía, yo venía en uno de los 10, quizás caminando. ¿Pero qué tenían ellos? El convencimiento. Entonces la verdadera fe, oiga bien, trae a la vida del creyente seguridad, esperanza y convencimiento. Porque si yo no estuviera convencido que Dios puede hacer algo en mí, no estuviera aquí en esta noche. No me hubiera quedado abrazado con la Señor, tomándome un cafecito, bien abrigado, porque así se puede, hasta se puede abrazar uno, ¿va? No puede estar diciendo, uy, qué calor, pues no, que hasta más se abraza uno, ¿va? Pero como tenemos la seguridad, la esperanza y el convencimiento, hemos decidido creer en Dios. Entonces, vamos a seguir siempre con lo de la fe. ¿Cuáles son los tipos de fe que hay? La fe en el Señor, la fe aquí, no, hay 4 tipos de fe. Y estos 4 tipos de fe son los siguientes: la fe natural o humana, fe emotiva en cuanto al Evangelio, fe infructuosa, que es la fe muerta, y la fe verdadera. Y esa fe verdadera es la que nos da el Señor. Entonces, vamos a ver primero la fe natural o humana. Y la fe natural o humana dice que esta fe es la que proviene de las experiencias en nuestro diario vivir. Entonces, cuando yo emprendo algo y lo logro, esa fe que tengo en mi interior me lleva a promover ¿a quién? A los demás. ¿Y eso por qué? Porque como yo lo pude hacer, cuando alguien me pregunta, ¿qué le digo yo? Dale, vos lo vas a poder hacer, porque yo lo hice. Entonces lo puedes lograr. Si yo lo logré, tú lo puedes lograr. Entonces, esa es la fe natural. Por ejemplo, dice, una persona que trabaja lo hace porque confía en que el día de pago recibirá su dinero. Yo tengo fe que el 15 me van a dar mi vueltecito, ¿verdad?
después de todo lo que me han descontado, si me van a dar aquí, yo tengo fe que me va a alcanzar para pagar la casa, para pagar la luz, para pagar, yo tengo fe, hermano. Pero si el 15 llega y no me paga, pero no, ¿verdad? ¿Cuál es mi fe? Que el 15 me van a pagar, que el 15 más le va a pagar a los señores de ahí, que le ayuden, que las maestras de aquí tienen fe, ¿verdad? Que el día de pago van a recibir su pago al día. ¿Por qué? Porque es la fe que cada uno de nosotros tenemos. Porque usted no viene, voy a trabajar, pero yo sé que no lo van a pagar. ¿Para que no? Yo digo, me voy a levantar e hice el billetito. También, una persona que se enferma va al médico porque está capacitado para resolver su enfermedad o por lo menos mejorarla, ¿verdad? Usted cuando va al médico le dicen, vaya a la clínica, mira qué bueno es ese doctor, y hasta regala medicina. Entonces cuando le dijeron regala medicina, ¿qué tuvo? Más fe, porque digo, ojalá que me la dé toda, ¿verdad? Que no me vaya a dar, usted oiga bien, usted ya no solo va porque va a regalar medicina, usted ya va y que no le va a dar muestras médicas, sino que él la va a dar completa. Entonces esa es la fe que cada uno de nosotros tenemos. Dice, se toman las medicinas porque la fe natural le ha enseñado que las medicinas tendrán efectos positivos sobre su enfermedad. Usted va a la clínica, le dan 21 amoxicilina, le dan 21 acetaminofén y le dicen que se tome unos 4 litros de agua diaria. Y usted empieza, va. ¿Por qué? Porque es la fe que te ha puesto en lo que le han dado. No está poniendo a Dios, sino que su fe en qué está, en lo que el médico le ha dicho. Entonces usted dice, si no tiene esa fe natural, ¿por qué me está dando esto? Y empieza a dudar de los diagnósticos de los doctores. Pero con usted hay fe que se le empieza a tomar y a tomar y a tomar, y cuando llevan 4 o 5 días de tratamiento que dura 10, como usted ya se siente mejor, ya esa misma fe que le dice, ya no te la tomé, ya está bien. ¿O no hacemos así? Y por hacer eso, ¿qué nos pasa? Nos va peor, porque después regresa la enfermedad y regresa más violenta. Y entonces estos tratamientos se multiplican. Entonces, esta fe es la que tiene todo hombre. Este tipo de fe no necesita ningún esfuerzo sobrehumano ni intervención divina, pues es parte de la personalidad humana. Yo voy con la fe que el doctor me va a dar la medicina correcta. Así va usted del médico, que el médico le va a descubrir lo que usted tiene. Entonces ahí vienen dos opciones, ¿va? O aquellos que, como hay muchos que van de los brujos, ¿va? Y le dan su menjurje, siendo cristianos. Entonces usted viene y dice, ya fui al médico y me dio este jarabe, ¿verdad? Tiene dos opciones, o tomárselo o decir, la verdad que mi Dios puede más que este jarabe, y activar su fe espiritual. Pero oiga bien, para yo tomar una decisión de esta no es de cualquiera. O sea, no voy a andar diciendo, voy a ir como dijo el pastor, ¿verdad? No, esto ya es personal con Dios. Si no me van a venir a reclamar por su culpa, pastor, mi mamá está peor, ¿verdad? No. Entonces, pero yo digo, bueno, me lo voy a tomar, vamos a ver qué pasa. Y al final de haberse tomado el jarabito, ¿cómo está usted? Está sano. Esa es la fe de la persona humana. También podemos ver que hay una fe emotiva en cuanto al Evangelio. Y esa fe emotiva dice que es aquella, oiga bien, que causa un gozo inicial al oír del Evangelio, pero no dura, no permanece. Es esa fe que solo es de chispazo, ¿va? Que usted vino a la iglesia
Y el Señor en su infinita misericordia le ayudó, le favoreció para que usted se quedara, pero se fue. Es como lo que ocurre en muchas iglesias. Llegan muchas personas sin trabajo a la iglesia. Y como puede, llegan donde los líderes, mire, y aquí no me puede conseguir trabajo. Bueno, nosotros no va, pero usted traiga su hoja de vida. Aquí el Señor le puede bendecir. Y el Señor le da un trabajo para que se quede. ¿Y qué pasa? Dios le da el trabajo y se va. Entonces, empiezan a cantar la canción del negrito del batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Un conocido de nosotros le salió un buen trabajo en la iglesia. Servían y todo, y le dieron, mira, tiene que tanta oportunidad. Se lo llevaron, como a los 6 meses lo ascendieron a jefe. Y al año lo quitaron. ¿Por qué? Ya no fue a la iglesia. Ya no sirvió. Y lo peor de todo, que se le subió a la cabeza. Y decía, tengo 25 personas a mi cargo. Y yo las distribuyo, yo hago esto. Hasta de saco andaba a veces. Pero se alejó de la iglesia. Al año, oiga bien, al año le quitaron el empleo. ¿Por qué? Porque es la fe que no dura. Y eso vamos a Mateo 13:20. Mateo 13:20. Ahí está en pantalla y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero después se dan a la fuga, hermano. Se dan a la fuga, porque solo llegan, ¿es qué? Por la fe emotiva, porque se sintieron motivados, porque el pastor quizás en ese momento, o quizás a la iglesia que fue, le dijeron que iba a ser un águila, un ganador, que iba a alcanzar todo lo que quería, y se emocionó, ¿verdad? Pero a los días se dejan consumir, ¿por qué? Por el afán. Entonces, esa es la fe emotiva. También podemos ver que está la fe infructuosa, que es la fe muerta. Y la fe infructuosa dice que es la fe que no da fruto, porque el afán de la vida la ahoga. No vive por el Espíritu Santo, y aunque puede permanecer viva por más tiempo, su fruto no se dejará ver. Venimos a la iglesia, oramos, clamamos, pero en el momento de la oración yo estoy pidiéndole al Señor, pero en mi subconsciente estoy viendo qué voy a hacer mañana en mi trabajo. Estoy viendo qué voy a hacer la otra semana. Y estamos en el sermón y estamos escuchando, pero usted agarra una hoja, como muchas veces hacemos en los sermones, y empieza a poner 3 libras de frijoles, 4 libras de aquí, un cuarto de pollo, y empiezo a hacer el menú a la hora del culto. Ajá. ¿Para qué avisa? Ya nos ha pasado. ¿Ah? Esa es la fe muerta, que vamos a la iglesia ¿cómo? Por una costumbre. No hay un sentir, no hay un deseo de que Dios pueda ayudarnos. Y dice Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No estamos cimentados. Nuestra fe no está cimentada en la palabra, nuestra fe no está cimentada en Dios, sino que muchas veces nuestra fe está cimentada en ¿qué? En una emoción. Oigan bien, muchas veces nuestra fe está cimentada en una emoción. Entonces, esa fe infructuosa muchas veces no nos llevará a la bendición. En esta noche hemos visto la primera parte acerca de la fe. El otro jueves vamos a arrancar con la fe verdadera. Y acuérdese, si Dios está en mí, tengo que tener una fe sobrenatural
la cual me lleva a creer con certeza que Dios puede dar la respuesta. Denle un buen aplauso, Señor, en esta noche. Padre, damos gracias. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.